Continuamos con una exposición. Cuéntanos un poquito. Pues yo voy a hablar de creación de valor en la empresa, voy a intentar dar esa mirada por parte de las organizaciones y los nuevos retos a los que se enfrentan. Si os parece, lo primero que voy a hacer es compartir pantalla, espero compartir correctamente y que se vea bien. Muy bien, te voy a hacer la presentación, María Dolores. Te voy a presentar. María Dolores de la Cruz Fresneda es graduada en Psicología, máster de Consultoría Estratégica y máster en Peritaje. Especializada en Psicología de las Organizaciones y Recursos Humanos, Salud Laboral y Responsabilidad Social Corporativa. Premio CIDAP del 2016 y actualmente trabaja con nosotras como orientadora laboral, con nosotros en Asperson. Bienvenida y gracias, Dolores. Gracias a vosotros. Y bueno, si os parece, empiezo la presentación. Como os comentaba, voy a hablar de la creación de valor en la empresa y los nuevos retos y paradigmas a los que se enfrentan actualmente las organizaciones y el mercado laboral. Los contenidos que vamos a tratar, o algunos de ellos, son la cultura organizacional, el employer branding, gestión de procesos de selección, experiencia del empleado, engagement y contrato psicológico y los nuevos paradigmas. El objetivo de esta sesión es mostrar otro punto de vista, en este caso el de las organizaciones, a la hora de plantear sus estrategias de recursos humanos y los nuevos retos a los que nos enfrentamos desde ambas partes, tanto como organizaciones como candidatos. Y si os parece, vamos a hablar, vamos a comenzar hablando del contexto en el que nos situamos ahora mismo. En estos momentos nos encontramos con grandes desafíos en la gestión de las personas dentro de las organizaciones. Esos nuevos retos se derivan de la evolución que experimenta la sociedad y el propio mercado laboral. Y desde los departamentos de recursos humanos debemos dar respuesta a esa realidad que se plantea. Algunos ejemplos son los que vemos: el encaje intergeneracional, la incursión de las nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajo, el encaje intercultural, la deslocalización de los empleados en los departamentos, las nuevas formas de liderazgo o la capacidad de reacción ante situaciones imprevistas, como hemos podido comprobar, aunque a gran escala, con la crisis provocada por el coronavirus. Pero hay otros desafíos que surgen diariamente a la hora de desempeñar nuestras funciones, y es ahí, en esa capacidad de reacción, donde se ve la fortaleza y la solidez de las organizaciones. Pero debemos tener presente que las organizaciones no son solo la entidad, sino que también lo son las personas que la conforman. En la actualidad no podemos hablar solo del análisis del perfil, los requisitos de la oferta de empleo o las condiciones laborales de cara a los candidatos o aspirantes, sino que además en los últimos tiempos y cada vez en mayor medida se plantea una nueva cuestión: ¿qué ofrece la empresa, la organización o la entidad? En el momento de plantear la estrategia de recursos humanos en la empresa podemos hablar de dos puntos importantes. Por un lado, el employer brand y por otro lado, el proceso de selección, cuestión que hoy en día y cada vez en mayor medida es un binomio prácticamente inseparable. Pero vamos a explicar un poco más qué es eso del employer branding. Employer branding es la manera en que las organizaciones se perciben como un lugar para trabajar, y también se ha convertido en los últimos tiempos en una de las bases de la estrategia de captación y fidelización de talento, pero además es una poderosa herramienta para la estrategia empresarial. El employer branding es la percepción que tienen los aspirantes y los diferentes grupos de interés de la organización del tipo de relación que tiene la organización con su comunidad de talento. Según la definición de Richard Mosley, que es un pionero del employer branding, son mediadores en esa relación todo el espectro de pensamientos y sentimientos con los que la gente asocia a un empleador, tanto positivos como negativos, ya sea a partir de una experiencia directa o indirecta. Podemos decir que dentro del employer branding tiene cabida todo lo intangible que ofrece la organización. Al mismo tiempo, y cada vez tiene un mayor peso, no solo de cara a la comunidad de talento, sino que también tiene un gran impacto en su imagen y reputación como marca. Los candidatos tienen muy en cuenta el tipo de empresa al que hacen llegar su candidatura. Según el informe de Infojobs, por ejemplo, del 2018 sobre el estado del mercado laboral, nos dice que el 81% de los españoles afirma que se informa de la reputación de la empresa antes de inscribirse a una oferta o incluso antes de asistir a una entrevista de trabajo. Y esto es una práctica ya no solo habitual, sino prácticamente instintiva, porque podemos tener información relacionada con la empresa al alcance de un clic, y además podemos tener información relacionada de las personas que componen esa organización.
Una de las estrategias más potentes de employer branding para captar talento consiste precisamente en identificar la esencia de la organización y mostrarla. Probablemente muchos de nosotros hemos visto vídeos o leído testimonios de diferentes personas que forman parte de las organizaciones cuando buscamos información acerca de ellas. Y es que es una práctica cada vez más habitual, mostrar la propia experiencia de los empleados a modo de ejemplo de cómo podría ser nuestro día a día si entramos a formar parte de esa organización. Es por esto, para atraer y retener talento, las empresas ponen en marcha estrategias de comunicación destinadas no solo a ofertar sus servicios o productos, sino también para mostrar cómo sería nuestro día a día y los beneficios de formar parte de ellos. El objetivo principal de esta estrategia es conseguir la identificación de los futuros empleados con la empresa, que sientan que ese es su lugar y no otro. La clave de todo este proceso es conseguir humanizar la empresa mostrando una parte oculta, entre comillas, porque todos podemos conocer cuál es la actividad económica de la empresa, pero no conocemos qué ocurre en los entresijos de esa organización. Por eso el mensaje más potente es que las personas que lo componen nos lo expliquen. Tienen una idea de cómo se vive dentro de esa organización y de algún modo les conocemos. Nos hace generar esa sensación de cercanía que puede ser determinante para enviar nuestra candidatura o en fases más avanzadas de procesos aceptar o incluso llegar a rechazar una oferta. Pero, como comentaba, esta estrategia no solo atrae a los aspirantes a formar parte de ella, sino que tiene una gran influencia en todos los grupos de interés de la empresa y repercute directamente en la imagen y reputación como marca a nivel general. La percepción de afinidad con nuestros propios valores o la idea de que somos tenidos en cuenta no como números, no como trabajadores, puesto que ese es el punto de partida de toda relación laboral, sino como verdadero capital humano y social de la organización, es lo que marca la diferencia para conseguir un mayor número de candidatos y muy especialmente que quienes ya forman parte de la organización quieran continuar en ella. Se hace especialmente visible en la era digital y de la sobreinformación a través de las pantallas en la que actualmente nos movemos, donde además, incluso por la situación actual que afrontamos de pandemia y falta de contacto... Dolores, perdón que te Sí, interrumpa. Estoy aquí dime. de fondo. Me comentan que no se pasan las diapositivas. No, es que esta es una sola, es del Vale, tirón. vale, que sí, sí, estoy Ahora ya viendo. pasó. Vale, Sí. genial. A ver, pasa un segundo a ver que comprobemos. ¿Bien? ¿Has pasado de diapositiva? ¿Ahora me ves? Sí, sí, pasa de diapositiva. Estoy pasando, no sé Está si me ves. estático ahora mismo, no se está cambiando de diapositiva. Ahora se acaba de cambiar. Vale. ¿Sí? Sí. ¿Ahora en cuál estás? Employer branding es la manera de las organizaciones. Ta, 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 ta. Vale. Bien, perfecto, lo dejamos ahí. Como comentaba, se hace especialmente visible en la era digital y de la sobreinformación a través de las pantallas en la que actualmente nos movemos, donde además incluso por la situación que afrontamos de pandemia y falta de contacto, los candidatos son mucho más receptivos ante este tipo de mensajes. Es por esto que mostrar la parte humana de las organizaciones es fundamental, más aún si cabe, en los momentos que se están viviendo. No sé si se ha pasado, creo que sí. Vale. Muchas organizaciones tratan de dar una imagen más jovial o menos formal, por llamarlo de alguna manera, para que los aspirantes en los diferentes grupos de interés sientan esa cercanía, especialmente cuando se trata de reclutar talento joven. Pero esa imagen que se ofrece debe ir acompañada de veracidad, ser coherente y mostrar lo que realmente se espera. Una táctica que Sergio Balcells llama síndrome del futbolín, por el hecho de las dinámicas de team building, pero de nada sirve fingir una imagen concreta si luego no se corresponde con la realidad, como él nos indica. Es una práctica en la que no debe caer una organización, aunque parezca una solución tentadora. Generar una expectativa que no se corresponde con la realidad y la decepción producida al tener esa disonancia cognitiva, ese choque realidad-expectativa, puede llegar a ser contraproducente, tanto por la posibilidad de generación de conflictos como por el abandono del proyecto, por ejemplo. No solo basta con mostrar testimonios con lo que se sabe que la gente quiere escuchar, sino que lo que se pide es realismo. Toda la información que se ofrece sea veraz. Y este es uno de los puntos más importantes en los que debemos hacer hincapié, y es la transparencia y su percepción por parte de todos los grupos de interés de la empresa, ya que es uno de los elementos básicos y fundamentales que se pide a las organizaciones, no solo desde el punto de vista del candidato, sino también desde la sociedad.
La veracidad, la transparencia, la autenticidad y la responsabilidad social son valores fundamentales que se piden hoy en día y que aportan no solo como estrategia empleadora, sino como marca, lo que permite también un mejor posicionamiento ante la competencia y además a todo lo asociado a esa marca automáticamente por efecto halo se le imprimen los valores y en consecuencia mejora tanto su percepción como sus indicadores. Siguiendo la línea de lo que estamos hablando, no solo es la empresa la que crea valor y aporta valor a los empleados, y estos a su vez se ven beneficiados de los valores y la imagen de la empresa. Los empleados también tienen la posibilidad de hacer que con su propio desarrollo las empresas también mejoren y continúen su evolución, tanto en los procesos internos como en la imagen de marca. Es un win-to-win. Deberíamos hablar aquí del tema del personal branding, que es un concepto que gana cada vez más fuerza y viene a hacer hincapié en este punto. ¿Cuál es tu aportación de valor? Pero bueno, va a quedar bastante trabajado a lo largo de la feria y os recomiendo que no os perdáis mañana la exposición de Esther Martínez. Y seguimos. En mayor medida, las organizaciones no solo quieren empleados que sepan desempeñar X funciones, sino que cada vez con mayor frecuencia buscan empleados con ganas de aportar, con ideas para mejorar y progresar juntos y que les haga diferenciarse. En este sentido, se empiezan a ver espacios de creatividad en los que se tienen en cuenta y se estudian las ideas y las nuevas aportaciones de las personas que componen las organizaciones, para mejorar los procesos de la organización y estudiar las ideas que permiten esa evolución y esa mejora. Por ejemplo, las dinámicas de tormentas de ideas que todos conocemos o hemos oído hablar de ellas. Es por esto que el binomio de la visión conjunta entre comunidad de talento y organización cada vez cobra más fuerza y empieza a ganar más espacios. Por esto mismo, las estrategias de recursos humanos apropiadas no son solo aquellas dirigidas únicamente a la captación de talento. No se puede considerar una buena estrategia de recursos humanos y una adecuada estrategia de employer branding si no se tiene en cuenta también la retención y fidelización de ese talento. El employer branding, la reputación como marca empleadora, es un concepto que está muy asociado a la selección y reclutamiento de talentos y se cuida mucho el diseño de campaña, los procesos de selección. Pero el siguiente paso es pensar en fidelización de ese talento. Si somos una gran marca reclutando, pero no reteniendo, estamos fallando en una de las partes más importantes del engranaje de toda organización, porque se ponen en duda los procesos internos y las garantías de los servicios que se ofrecen como marca. Uno de los mejores indicadores de una buena estrategia de employer branding, precisamente, es la capacidad de la empresa de construir relaciones positivas y duraderas con su comunidad de talento. Pero, ¿qué factores son los que inclinan la balanza en el candidato? Pues algunos de los factores que determinan que un candidato quiera formar parte de una organización son los que vemos a continuación. El sector en el que la organización desarrolla su actividad, la reputación de la organización, la entidad o la marca, la ubicación del puesto, la opinión de los empleados, si lo hubiere o se tuviese acceso a ella, las posibilidades de desarrollo dentro de la organización, el plan de carrera y aspectos como el clima laboral, la flexibilidad, el teletrabajo, la promoción de la salud laboral, la posibilidad de conciliación y los aspectos anteriormente comentados como los valores. Son algunos de los más valorados por los candidatos a la hora de candidatarse a trabajar. Pero también adquiere cada vez mayor importancia el tipo de liderazgo o sus líderes, si se conocen o se tiene información acerca de ellos. Sin duda, la mejor campaña de atracción y retención de talento para toda aquella empresa que lo desee es diseñar una buena estrategia de recursos humanos. Para ello es necesario conocer tanto las necesidades de la empresa como de su comunidad de talento, ya que está comprobado y cada vez se hace mucho más evidente que la mejor estrategia de recursos humanos es la de cuidar a los trabajadores y conocer sus necesidades, porque las necesidades de los trabajadores o los empleados también pueden ser las necesidades que tiene la empresa y porque además son el principal capital de cualquier organización. En este sentido, debemos cuidar al candidato desde que empieza el proceso de selección y es incorporado, como durante su prestación de servicios en la empresa hasta que finaliza su etapa en la organización y finalmente se produce su salida. Todo esto es el ciclo de vida del empleado y hay que tener en cuenta hasta el final. Tenemos una representación gráfica del ciclo de vida del empleado. Como vemos, consta de 7 fases. Lo ideal es que en todas ellas se cuide esa experiencia para fortalecer el vínculo con la organización, no solo durante su etapa en ella, sino también
cuando ya no se encuentre en prestación de servicios. Estas fases son atracción, reclutamiento y selección, onboarding, retención o fidelización y finalmente de la organización, que puede estar originada por distintos motivos. Por otra parte, trabajar correctamente el employer branding, una buena estrategia de recursos humanos y generar adecuadamente el ciclo de vida del empleado en la organización también tiene un impacto positivo en los niveles de productividad de la empresa. Y es aquí donde podemos decir que sea un círculo vicioso, ya que si estamos más satisfechos con nuestro trabajo y orgullosos de la organización, nuestra intención es mejorar y seguir creciendo, aumenta nuestra implicación. Y es aquí precisamente donde entra en juego el engagement. El engagement es un concepto que hace referencia al grado de compromiso de los trabajadores con la empresa. Entre las variables que influyen en el engagement, ya sea con la organización o con el proyecto, destacan el nivel de satisfacción de los empleados en la organización. En este punto hay que tener en cuenta todo lo hablado sobre el ciclo de vida del empleado, incluyendo las motivaciones por las que se incorporó, las funciones a desempeñar, así como el objetivo final del proyecto. Aquí toma importancia todo lo hablado en la estrategia de employer branding. Si os fijáis, en el ciclo de vida del empleado, dice que en las primeras fases hay un alto compromiso, que pasa a ser variable y posteriormente bajo, que es cuando se produciría en teoría la salida del trabajador. Aunque hay que matizar que la salida puede darse por varias causas, no solo por desarraigo por parte del trabajador. Puede haber una alta motivación, pero ser un proyecto con una determinada duración, por ejemplo. Sea la circunstancia, debemos trabajar en un modelo en el que tanto el compromiso y el cuidado por una parte y por la otra sean recíprocos. Hay ocasiones en las que no se trata solo de lo económico o lo material, volviendo al engagement, sino que también influye reconocer el trabajo realizado, dar un feedback para mejorar en el momento apropiado, permitir formación, flexibilizar horarios o incluir teletrabajo si es posible, tener en cuenta la salud laboral, hacer una correcta gestión tanto del absentismo como del presentismo, que son dos conceptos muy importantes. Ofrecer un plan de carrera o simplemente que haya canales de comunicación adecuados para exponer las ideas o necesidades que se tengan, aunque sean más puntuales. Por ejemplo, que haya un flujo de comunicación adecuado y que se produzca una comunicación transparente y respetuosa es uno de los principales motivos de satisfacción laboral. Es el estudio de Vázquez Hernández, que dice que los factores que más relación poseen con la satisfacción laboral de los empleados son la comunicación, la identificación y el desarrollo laboral, presentando la relación entre las variables comunicación y desarrollo laboral, una relación prácticamente unitaria. Cuanta más comunicación y mejor comunicación, más desarrollo y más satisfacción laboral. Y como corroboran precisamente varios estudios, cuando hay satisfacción, bienestar laboral, un clima organizacional adecuado o se cuida la salud laboral, repercute de manera positiva en la productividad y el desempeño, lo que hace seguir evolucionando el proyecto. Debemos puntualizar que el hecho de trabajar tiene una trascendencia vital. Y es que al trabajo se elimina el de ser una contraprestación para conseguir un sustento. Cada vez en mayor medida se trata de trabajar en organizaciones o proyectos que tengan unos valores que estén en consonancia con los propios, contribuyendo no solo a la realización profesional, sino también a la personal. Y en este punto entra en juego el contrato psicológico. Gloria Tena, por ejemplo, nos habla en su obra acerca de este tipo de contrato, de la definición de Shane, que dice que el contrato psicológico es un conjunto de expectativas no escritas que operan entre el individuo y la organización. Levinson, por su parte, nos dice que este contrato no escrito está basado en la reciprocidad y es de vital importancia para la integración de la persona en la organización. Y además, no está escrito, recordemos, se regulan sus necesidades y es necesario para su bienestar y su salud mental. La característica principal del contrato psicológico es que regula la relación laboral de manera implícita. Además, si ese contrato se percibe como quebrantado por alguna de las dos partes, la relación laboral explícita, la escrita, puede romperse si no se indican o comunican precisamente esos motivos de insatisfacción. Para resumir, el contrato psicológico es implícito y entran en juego las expectativas de las dos partes. Volvemos a ver aquí la importancia de lo intangible en las relaciones laborales y del sentido que se le da al trabajo. Además, tiene un gran peso en ese primer acercamiento a las organizaciones o los proyectos y especialmente en el compromiso.
En este sentido, el contrato psicológico es clave para predecir el engage, ya que se retroalimentan y se repercuten en la relación laboral. Si ese contrato se resquebraja, llega un momento que la relación laboral también se ve afectada. Por eso es tan importante que los términos sean claros desde un primer momento, para tener una base sólida sobre la que poder construir y crecer. En este sentido, la imagen y la información que las organizaciones muestran es una propuesta de valor y el elemento diferencial que puede equilibrar la balanza a la hora de que los aspirantes apliquen a los diferentes procesos de selección, de los que vamos a pasar a hablar ahora. Precisamente dentro de la estrategia de Employer Branding se definen los procesos de selección que va a llevar a cabo una organización. Se pueden convocar procesos por varios motivos, para cubrir una vacante, por un proyecto, por procesos organizacionales, al igual que convocar una vacante o varias en un departamento o varios. Todo eso queda definido dentro de la estrategia de Employer Branding y recursos humanos de las diferentes organizaciones. Y esto que veis aquí es la estructura habitual de un proceso de selección. En un inicio se detecta una necesidad y a partir de ese momento se valora cuál es exactamente esa necesidad y se definen las funciones del puesto. A partir de aquí se define el perfil que se va a buscar, tanto las características técnicas como las posibles habilidades personales, ya que dependiendo del puesto se requieren un tipo de habilidades personales u otras. Incluso puede requerir las mismas habilidades técnicas, pero admitir o necesitar distintas habilidades personales. Y posteriormente se procede a publicar la oferta. Esta primera parte es un poco más resumida. Y seguimos. Cuando empieza precisamente la criba de currículums y los primeros contactos, empieza el proceso. En este punto, conocer la disponibilidad de los candidatos y las condiciones y requisitos de la oferta es fundamental para las dos partes y poder seguir avanzando en el proceso. Una vez realizada esa criba, el siguiente paso es comenzar la selección propiamente dicha. Una característica a destacar es la forma en que han evolucionado los procesos de selección desde un formato mucho más presencial a un formato mucho más virtual, por la incorporación de las nuevas tecnologías. Pero a raíz del COVID, prácticamente son digitales en su totalidad. Para empezar, la mayoría de las entrevistas, hasta que el proceso está bastante avanzado, se suelen realizar por videollamada, aunque también hay procesos que incluyen responder a preguntas como chatbots o grabar las respuestas para ser visualizadas posteriormente por el equipo de selección o dinámicas de grupo también virtuales. Aunque la presencialidad no se ha perdido, pero sí que en principio van a convivir ambos formatos. Dependerá del planteamiento que se haga del proceso de selección en cuanto a diseño y fases para valorar y distribuir el peso que se le da a cada formato. Inmersos ya en el proceso de selección se valoran los distintos candidatos. Aquí hay que hacer hincapié que ante la diversidad de perfiles hay que tener en cuenta que podemos tener definido un perfil para el puesto, pero no podemos esperar ese perfil como una plantilla a los currículum de los candidatos. Es probable que tengamos que ver la potencialidad de esos perfiles. Una vez que se tienen los requisitos, también hay que valorar las posibilidades que nos da el perfil y su ajuste. No descartar de inicio porque no vemos específicamente el nombre de un título, porque sea un candidato residente en otra localidad, porque no cumple exactamente los requisitos de la experiencia o no caer en tópicos, por ejemplo. Es preferible que ante un perfil en el que vemos potencialidad, brindemos la oportunidad de dar un primer contacto para que nos resuelva las dudas y ver entonces si se decide seguir con ese perfil en el proceso de selección. Cuando avanza el proceso hasta llegar hasta el final, una manera de cuidar a todos los candidatos es comunicar si siguen en el proceso de selección y especialmente en procesos específicos o en fases muy avanzadas se debe tratar de dar un feedback. En primer lugar, porque puede ayudar a mejorar al candidato. Y en segundo lugar, no debemos olvidar que es una persona. Tras crear la experiencia, lo más apropiado es comunicar el resultado, sea positivo o negativo. Y para finalizar, se encuentra el onboarding, cada vez más cuidado por las empresas. Es el momento de explicar muy bien al candidato todo lo relativo a funciones, compañeros, los canales de comunicación y a quién dirigirse los primeros días, en caso de que necesite ayuda, para facilitar su incorporación y su ajuste al puesto. Precisamente en esta fase, si recordáis, es la que hay un compromiso. Debemos tener en cuenta que en este proceso no todos los candidatos, o sea, en un proceso de selección, no todos los candidatos tienen las mismas necesidades ni las mismas prioridades. En este sentido influye la formación, el momento profesional, el momento vital y cuestiones de índole personal como la edad, el género, la economía o la cultura.
Por lo general, las personas encargadas de diseñar los procesos de selección lo hacen acorde a las necesidades que plantea la empresa y no a las necesidades del candidato. No hay empleos a medida, pero sí que es posible por parte de los candidatos ser activos y ver qué nos puede aportar una determinada experiencia, por ejemplo, valorar un cambio de sector o ampliar la movilidad si es posible, y por parte de las organizaciones tratar de diseñar puestos en los que tanto las funciones como la política de compensación y beneficios sean lo más proporcionadas posibles. Realizar un diseño adecuado tanto del perfil como de la oferta facilita el proceso de selección para incluir al candidato que finalmente sea seleccionado. Todo lo que hemos hablado forma parte de la estrategia de Employer Branding y los detalles están cuidados y puestos en marcha bajo la visión que la organización tiene de la relación que quiere establecer con su comunidad de talento. ¿Por qué es importante el Employer Branding? Es importante porque la importancia del Employer Branding viene determinada porque da un enfoque a la estrategia de recursos humanos. A partir de ahí una planificación y se produce la definición de iniciativas, que puede ser a corto, mediano o largo plazo, tanto de la gestión de personal, ya sea por la definición de procesos de selección o por la gestión de los planes de carrera, como la planificación de políticas de formación o compensación y beneficios. En ella deben considerarse tanto los objetivos como los recursos disponibles, el cronograma o los indicadores que se vayan a utilizar para medir los resultados siempre de manera realista. ¿Dónde parte precisamente la estrategia de Employer Branding? Pues la estrategia de Employer Branding no nace de la nada y, como hemos comentado, significa establecer una política de recursos humanos. No es una política de recursos humanos en base a números. Necesito más trabajadores en base a un mayor pico o necesito menos por ajuste a producción. No solo se basa en un modelo coste-beneficio, que es, por otra parte, inherente al modelo empresarial, sino que viene determinado por la cultura, la misión, visión y valores de las distintas organizaciones. Una estrategia de Employer Branding incluye a todos los departamentos de la empresa, porque es la visión de la empresa lo que se quiere construir reflejado en cada una de las personas y el funcionamiento de la organización. Se considera a cada empleado como un embajador de la marca. Uno de los principales embajadores son los líderes de las organizaciones y los distintos tipos de departamentos. Su compromiso con la definición y puesta en marcha de este tipo de iniciativas juegan un papel fundamental, puesto que ellos son los representantes de la marca y los dentro de la organización. Además, juegan en la mayoría de los casos un rol de mentor por su cercanía a cada una de las personas que forman parte de la organización. Como comentaba antes, la estrategia de Employer Branding va acorde a la cultura organizacional, su misión, visión y valores, que pasamos a explicar a continuación. La cultura organizacional se entiende como la suma de valores, de reglas, de procedimientos y principios que comparten todos los integrantes de una organización, sin importar el puesto que ocupen. Con ella se determina la forma de cómo funciona la organización y se definen las estrategias y los procesos para optimizar tanto la experiencia laboral como conseguir los objetivos empresariales, los que estén definidos. La cultura organizacional se considera un pilar estratégico en todo tipo de organización, pero al mismo tiempo, cada organización contiene sus propias características que la hacen única, como por ejemplo su situación geográfica o sus grupos de interés. Cuando hablamos de la misión de una organización, una empresa o una entidad, nos referimos a su objetivo y al motivo de su existencia. Por su parte, cuando hablamos de visión, lo que trata la misión es de definir en qué desea convertirse la compañía en el futuro o hacia dónde quiere llegar. De aquí parten las estrategias y acciones a futuro. También en la identificación de una empresa, la misión y visión tienen que estar acompañadas de otros conceptos como los valores o los enfoques de la responsabilidad social. La misión y visión son importantes porque forman parte esencial de la identidad de la organización y articulan todo el engranaje de la entidad. Además, definir y difundir la misión y visión de una empresa le permite atraer a los candidatos y a los diferentes grupos de interés, como los proveedores, los colaboradores, los posibles aliados estratégicos y, por supuesto, a los clientes o usuarios. También es importante promover estos conceptos dentro de la organización para generar ese sentido de pertenencia y de identificación que hablábamos al principio y se traduce en mayor compromiso. Y para resumir y para finalizar,
hablar del employer branding, de su repercusión, de procesos de selección y de las necesidades de los candidatos y todo lo que rodea estos términos, en un principio aparentemente independientes, debemos hablar, al igual que al principio lo hemos hecho, acerca del contexto. Ahora debemos resumir los retos a los que se enfrenta el mercado laboral y la gestión de personas y organizaciones. En resumen, los nuevos paradigmas. Por ejemplo, definir la estrategia de employer branding, definir la cultura, la misión y valores si no está definida. No se trata de perder la esencia ante los cambios, pero sí que nos pueden aportar la flexibilidad necesaria para ajustarnos a ellos sin perder la esencia y siempre desde una óptica responsable con todos los grupos de interés. La incursión de las nuevas tecnologías y su papel dentro de los diferentes procesos de la empresa. La realidad, como todos sabemos, es que las tecnologías han llegado para quedarse y debemos trabajar con ellas, no solo en los procesos de selección, sino en todas, como herramientas en todos los procesos organizacionales y en nuestro día a día. Por ejemplo, en equipos deslocalizados ayudan a generar ese sentimiento de pertenencia que en principio no se tiene porque no hay esa presencialidad con la que se suele trabajar. La deslocalización, tanto de equipos como de puestos individuales, que aunque en principio parece lo mismo, no tiene nada que ver gestionar un equipo deslocalizado que gestionar varios puestos, personas o grupo de personas pequeño que se encuentran dispersos por el territorio. Nuevas relaciones en la empresa, el liderazgo horizontal, que es un concepto muy importante, y el sentimiento de pertenencia, la inclusión del teletrabajo y la gestión tanto del presentismo como del absentismo y generar ese engage desde la distancia. Aquí también influye mucho la confianza por parte de la organización. Gestionar el derecho a la desconexión tecnológica, que es algo de lo que se está hablando mucho precisamente a raíz del COVID, y nuevos canales y formas de comunicación para gestionar todo este tipo de circunstancias y nuevos retos. Los estudios de paquetes de beneficios sociales que incluyen cuestiones pues, como la conciliación, la formación o paquetes de salud, por ejemplo, y la inclusión de cuestiones relacionadas con la salud laboral y su vigilancia, los protocolos de prevención, PRL, burnout, acoso, salud mental, gestión del absentismo o programas de ayuda al empleado. Por mi parte, sé que ha sido un poco denso. Este sería el contenido que quería tratar. No sé qué os ha parecido. Voy a mirar el chat. No sé, voy a dejar de compartir pantallas, si os parece. Y así os puedo ir leyendo. Gracias. Hola María Dolores. Hola Eva. Muchas gracias por la orientación, ha sido muy interesante realmente. Ha habido varias preguntas interesantes, te las voy comentando. ¿Piensas que esta visión sobre los empleados es una cultura que está implantada en las nuevas empresas de creación? La mayoría de las empresas, sobre todo las de nueva creación, tienen mucha concienciación sobre el cuidado del empleado y saben que es parte fundamental para su desarrollo. Lo importante no es solo que esté presente, sino que se lleve a cabo no solo en las empresas de nueva creación, sino en todas las organizaciones que están en marcha, en funcionamiento y que necesitan personal. Vale. ¿Cuál es el mejor canal de comunicación entre los empleados y las empresas? Cada empresa tiene su propio canal de comunicación. Lo importante es que siempre sea una comunicación respetuosa y que sepamos a quién nos tenemos que dirigir cuando necesitamos algo. Saber si tenemos una persona de referencia, si nos tenemos que dirigir a un equipo o, por ejemplo, si tenemos una vía alternativa B en caso de que el canal establecido en primer lugar, por ejemplo, mientras que estamos en horario laboral, puede ser que esté establecido un canal de comunicación. Pero ¿a quién y cómo nos podemos dirigir una vez que estamos fuera del horario laboral? Puede ser que surja cualquier circunstancia, cualquier imprevisto que tengamos que comunicar. Que quede definida la manera, cómo, cuándo y a quién es lo fundamental. Una nueva pregunta. ¿Cuándo se debería prestar atención al contrato psicológico? ¿Antes de entrar a la empresa o después? Al contrato psicológico se establece desde el inicio prácticamente de la relación laboral. Se podría decir que se establece cuando se llama para
entrevista, digamos, porque ahí ya surgen preguntas sobre cómo va a ser la relación laboral, lo que estamos dispuestos, lo que no, las funciones. A partir de ahí ya se empieza a conformar el contrato psicológico y una vez que ya formamos parte de la organización o nos dicen que estamos dentro, ¿no? Que se produce esa comunicación positiva, digamos que está ya como completamente construido. Ahí ya tenemos expectativas por parte de las dos partes y todo ese tipo de situaciones. Muy bien. Con todo esto está relacionado el salario emocional, ¿no? Exactamente. El salario emocional es también la parte intangible que no se ve del salario. Puede ser que, por ejemplo, en perfiles más junior tenga un salario o sin tan junior, a veces no se corresponde, ¿no?, con nuestra expectativa, pero nos compensa tener una remuneración X, pero tener, por ejemplo, una flexibilidad laboral, tener días, por ejemplo, de asuntos personales o tener otro tipo de, o por ejemplo, formación. Tener la posibilidad de acceder a formación a través de la empresa es algo que se valora mucho y forma parte también de ese salario emocional. Vale, has comentado sobre el liderazgo horizontal. ¿Nos podrías decir alguna diferencia entre el vertical y el horizontal? El liderazgo vertical es el que conocemos como la jerarquía, ¿no? Hay una persona que ejerce la autoridad, se palpa, se siente y todo el mundo sabe quién es el jefe o los jefes, ¿no? En el caso del liderazgo horizontal ha habido un cambio porque antes se consideraba un líder horizontal como la persona que no tiene que demostrar autoridad, pero sí que tiene el suficiente carisma como para inspirar a los demás y que le sigan y crear esa relación de liderazgo. Ahora, con el tema de las pantallas, se considera todo liderazgo horizontal porque estamos siempre a la misma altura, digamos. Por ejemplo, tú y yo ahora mismo estamos conectadas y nos vemos como en la misma posición, por llamarlo de alguna manera. Si fuera nuestro jefe, tendríamos la misma sensación, se pierde, digamos, como esa sensación de autoridad por medio de la pantalla. Pero, sin embargo, a pesar de no estar físicamente y la intención es siempre crear una relación de guía, de mentoría, a través de un liderazgo que inspire y que tenga el suficiente carisma como para guiar, enseñar y tener paciencia, no tener la necesidad de ejercer esa autoridad. Vale. ¿Y piensas que el vertical ya no se emplea en las empresas o aún sigue teniendo mucha importancia? Sigue teniendo relevancia, pero depende mucho también de lo que hemos hablado de la cultura de la organización y sobre todo de cómo cada persona que está en puestos de liderazgo ejerce ese liderazgo. Si lo ejerce de una manera mucho más autoritaria o dejando sentir a quién nos tenemos que dirigir y quién es el que manda, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y las personas que sin necesidad de tener que ejercer o imprimir esa sensación de autoridad, sí que consiguen atraer a los empleados, motivar y continuar su desarrollo dentro de la organización. Una manera es un liderazgo como más emocional, más cercano, pero que tiene la capacidad suficiente como para atraer e influir sobre sus componentes. ¿Y cómo podríamos medir la satisfacción y la motivación? Se repercuten. Si hay una buena satisfacción, hay un buen clima laboral, todo lo que hemos hablado tiene mucha más importancia y es algo que se siente en el ambiente. Cuando llegas a un lugar donde hay satisfacción y motivación por trabajar, muchas veces no hay que poner un tiempo, no hay que definir, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, todo el mundo quiere, todo el mundo aporta, se dan mucho las tormentas de ideas y se recoge no es lo mismo que llegar a un lugar donde te dicen lo que tienes que hacer y no se deja simplemente a lo mejor pues hacer un matiz, algo que incluso puede mejorar. Vale. Mira, nos acaban de poner una pregunta que cómo podríamos buscar información de la empresa si no conocemos a nadie de la empresa o cómo podemos tener acceso a ella. Pues muchas empresas hoy en día están publicadas en Internet, en LinkedIn. Hay varios canales de comunicación o puede haber algo que hayan generado algún tipo de noticia, pero suele estar todo siempre en Internet. Lo que he comentado de la información que ofrecen las empresas sobre sus empleados suele estar en sus propias páginas o también, por ejemplo, ahora mucho en LinkedIn.
Vale. Y la última pregunta sería, para conseguir un líder horizontal perfecto, ¿qué necesitaríamos? Bueno, conseguir un líder horizontal perfecto es muy difícil, pero lo que más influye no es conseguirlo, sino que va mucho con la forma de ser y de la visión que se tiene en la empresa. Lo que tiene que hacer la organización es que si eso es lo que quiere conseguir, tratar precisamente en el proceso de selección, hacer un diseño correcto o dentro de su propia organización, si lo tiene, poner en los puestos, digamos, de gestión de personas a las personas que representen esos valores que quiere conseguir. Si es a través de inspirar, de crear carisma y de motivar al equipo que sea capaz de generar ese sentimiento de pertenencia, ese sería el líder horizontal. Vale, muchas gracias María Dolores por esta orientación tan interesante e importante para todos, y también muchas gracias a todos por participar en esta orientación. Gracias a vosotros.